¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Latina, el talk show de Anaísla Lombriz, que vengo a ser yo. En este episodio tenemos un invitado muy especial que se llama Mateo Llosa. Mateo, por favor, ingresa. Saluda a nuestro público, no te olvides. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mate? ¿Cómo Muy estás? bien. ¿Qué se siente estar Feliz de estar acá en Latina. del otro lado? Del otro lado de la cámara, efectivamente. Bonito. Otra más de tus aventuras que como ya he comentado antes, creo que a todos tus amigos nos gusta mucho formar parte de ellas porque acaban siendo como muy positivas para todos, creo. Así que Muy contento de estar acá. bien. Antes de comenzar, que un poco que ya lo introdujiste tú, porque, bueno, a quien le voy a mentir, planeamos este speech juntos. Quería contarle un poco a las personas que nos escuchan que la selección de personas que forman parte del elenco de Latina no la seleccionó ni ChatGPT ni un algoritmo, fui yo. Creo que porque es importante traer a las redes o al mundo de la exposición personas que no siempre están persiguiendo esa misma set mediática que todos los otros personajes y cuentos que ya tenemos acceso a. Y si bien hay un vínculo de amistad, creo que no es la razón por la que estás acá, sino porque también hay un respeto profesional y esta sensación de que estamos todos creciendo juntos, ¿no? En esta industria que es complicada, que tiene un montón de retos, pero que además nos reta también a estar cada vez más comunicados y conectados sobre las cosas que sentimos y lo que vamos aprendiendo. Entonces, pasaríamos a hacerte la primera pregunta, que es que nos cuentes un poco brevemente quién eres y a qué te dedicas. Brevemente. Bueno, siempre es interesante esa pregunta, ¿quién eres? ¿No? Si empiezas por como que a qué te dedicas, pero en este caso creo que voy a empezar por ahí. Soy ahorita director de publicidad. Hace unos 4 años que soy director, hace más o menos unos 6 o 5 más o menos que estoy, 3 años que estoy de director, unos 4 o 5 que estoy en digamos, en ese medio publicitario, en la parte audiovisual. Y nada, bueno, aparte de eso, creo que sí es importante como mencionar que vengo de una familia que siempre ha estado muy metida en las artes, ¿no? O sea, de ahí nace un poquito mi orientación por el audiovisual en particular, pero también por la música, por todo lo que, digamos, creo que lo que el cine de alguna manera logra como juntar, ¿no? Mi papá es director de cine, mi mamá es cantante, entonces mi hermano ahora es cantante también, entonces crecí en una familia en donde la música, el cine siempre estaba como increíblemente, siempre tenía como una relevancia cotidiana, digamos. Y, y bueno, nada, tuve un pequeño paréntesis en ese desarrollo que empezó con la fotografía de muy chico y me fui a estudiar otra cosa. Me costó un poquito regresar a lo que siempre me apasionó. Y nada, después de estudiar otra cosa regresé a Lima y me metí ya a trabajar en el audiovisual y entré un par de años, año y medio después, al mundo publicitario y ahí estoy hace unos 4 años, 5 años. Sí. Buenazo. Justo mi siguiente pregunta iba a ser esa, no sé si quieres agregar algo, como, o sea, ¿qué estudiaste y cuál fue como ese journey, ¿no? Que te llevó a... Me parece que lo acabas de describir como un paréntesis y es una carrera universitaria de 4 años, pero ok. ¿Cómo crees que... O sea, si fuese como, si lo fueses a dibujar o lo fueses a plasmar de alguna manera, ¿cómo es ese journey de fotografía, paréntesis, Sí. publicidad o, bueno, cine? Creo que, no sé, de una manera interesante, ese chibolo que era un apasionado, pero así loco por la fotografía. Me acuerdo que tenía mi cuenta en Flickr y era como mi primer gran red social a la que le tuve como obsesión fue a Flickr, ¿no? En donde subía mi foto de chibolo y comentaba con un montón, armé como un pequeño network. Sin embargo, de alguna manera, y a pesar de venir de una familia de gente que se dedicaba a eso, nunca lo pensé como la profesión que iba a seguir. Por temores, creo, por inseguridades, por sentir un poquito quizá que era
algo a lo que se dedicaban mis papás y yo no. Y también porque me apasionaba mucho otras cosas, que fue lo que acabé estudiando, ¿no? O sea, acabé estudiando una carrera que se llama Ética, Política y Economía, que era como una mezcla de humanidades en general, mucho de historia, mucho de política, mucho de leer y mucho de escribir, ¿no? Que también siempre me gustó muchísimo. Eh, entonces, nada, y cuando estabas en el colegio había la clase de arte, pero era más pintura, no había audiovisual, entonces no encajé, digamos, con algo que ya desde pequeño como que me ayuda a desarrollar esa afinidad que tenía por la fotografía y el cine. Entonces me fui por el otro lado y estudié algo que me fascinó. O sea, creo que la razón por la cual no consideré en ningún momento cambiarme fue porque me fascinó lo que estudié. Siento que estudiar, tener como el privilegio de poder estudiar humanidades, algo tan abierto. Esta carrera creo era como tripartita, ¿no? Ética, política, economía, era increíblemente como estimulante y sentía que estaba como armando una mochilita de conocimiento que me iba a servir para lo que sea que haga luego. No sabía qué quería hacer, ¿no? Y un poquito que a través de los estudios y esta especie de gran como evolución y como coming of age, Muchas gracias por la referencia a la página web. Gracias, continúen. ahí está, Tampoco lo justo, sembré. tal cual. Como intelectual, formativo, digamos, llegué, me acuerdo, a los 2 años de mi carrera a decir, a tener un poquito la solidez mental y como filosófica de alguna manera para decir, lo que me gusta es el cine y quiero dedicarme al audiovisual, ¿no? A pesar de que me encantaba lo que estudiaba, que era algo aparte. Entonces, ahí tracé un poquito la línea de que en cuanto me graduaba, me iba a meter a hacer cine de alguna manera, ¿no? A trabajar con cámaras y video. Entonces sí, o sea, lo digo como un paréntesis, pero creo que o sea, al día de hoy es algo que me sirve muchísimo, ¿no? O sea, es una formación como muy básica, ¿no? Que creo que te da herramientas para hacer lo que quieras hacer en el futuro y el audiovisual, el dirigir, que es mucho comunicar tus ideas y poder como, tener una cierta como elocuencia para transmitirlas, me sirvió muchísimo lo que estudié, ¿no? Tal cual. Siempre comentamos internamente que Mateo es una persona muy articulada. Gracias. Cuéntame, mencionaste Flickr. Sí. Me parece interesante porque no era una... O sea, bueno, tú ya sabes, yo trabajo en tecnología, me encanta la tecnología y siempre estoy como tratando de entender la relación entre el humano y la tecnología que consume, ¿no? Y el UX y todo. Hemos tirado términos en este talk show de este tipo por todos lados. ¿Cómo así Flickr? Después de todo, o sea, pensando en todo lo que había ahí en ese momento. Lo que pasa es que en ese momento, creo yo, bueno, no sé, en todo caso yo no sabía, creo que no había mucho, ¿no? Y Flickr de alguna manera era como la red social para los fotógrafos, ¿no? Y porque Facebook recién estaba naciendo, digamos, bueno, Flickr también, todo estaba un poco como, ¿no? en sus primeros pasos, pero Flickr era para fotógrafos. Y ahí encontré, por un lado, como una plataforma para yo alimentarme de mucho contenido artístico que a mí me estimulaba mucho y que me hacía aprender, porque nunca estudié fotografía, pero ahí, digamos, de alguna manera como que comparaba lo que estaba haciendo con lo que estaban haciendo otras personas. Y también era una red que tenía como, a mis ojos en ese momento, como mucha relevancia. Yo sentía que si medio que te ganabas un following en Flickr, como que de la nada podías ser alguien en el mundo de la fotografía, ¿no? Claro. Creo que ahora perdí un poquito de relevancia, pero en ese momento se sentía como que estabas de alguna manera dialogando con el mundo de la fotografía global, ¿no? Entonces era... Que además es algo que siento que ya se ha perdido también, porque, o sea, sí, yo me relaciono mucho porque yo en mi época, cuando yo estudié diseño, había Behance, que era lo mismo para diseñadores gráficos, y all of a sudden salió Instagram y como que ahora todos los creativos migraron a un solo espacio, pero también toda la gente que lo quiere usar más para su propia vida cotidiana. Creo que capaz lo que me llama la atención es que Flickr era estrictamente portafolio, ¿no? Y que ahora ya eso se ha perdido y nunca sabes cómo trazar la línea entre la persona y el portafolio. Sí. Siendo Anaïs Lombriz el perfecto ejemplo. Sí, había, o sea,
y de alguna, no sé, es interesante porque ahora en mi Instagram yo solamente pongo mi portafolio también, ¿no? O sea, como que hay una comodidad para mí en particular o una utilidad de las redes sociales que es para poder, digamos, poner ahí tus trabajos, ¿no? Y darles a tus trabajos cierta exposición. Al nivel como personal, a mí nunca me he inclinado mucho por eso, de como mostrar mi vida. No, no necesariamente porque tengo un tema moral o ético, simplemente en verdad como que no me gusta, me causa como ansiedad, no me gusta. Entonces lo uso para eso, ¿no? Y me parece chévere porque me abre un poquito de puertas cuando a veces uno puede sentir que mostrar su trabajo o lograr que otra gente lo vea es difícil, ¿no? Te abre las puertas a eso, ¿no? Y te abre como un espacio de diálogo y tal. ¿Y Vimeo, por ejemplo, sigue siendo relevante? Total, ¿no? O sea, creo que Vimeo ahorita y de hace ya varios años es como la red social de en particular como los directores, no quiero usar la palabra filmmakers porque creo que hay digamos, muchos filmmakers que también están en YouTube, pero siento que son como mundos distintos de alguna manera. Como que YouTube es estéticas distintas. sí, son estéticas distintas, ¿no? YouTube es parte, creo, de lo que entiendo, parte yo un poquito más de los videodiarios. Ahora, sin embargo, ahora en YouTube se están haciendo cosas increíbles también, ¿no? Pero en Vimeo es algo, creo, un poquito más, no quiero usar la palabra profesional, un poquito más curado de alguna manera, un poquito más clásico, por así ponerlo, ¿no? Siento que el filmmaker de YouTube es... Casey tiene unas... Neistat, tipo ese o sea, caso de estudio. y cada vez se están haciendo cosas como más interesantes, pero sin saber describir exactamente cuál es la diferencia, más que de repente uno es un filmmaker más clásico y el otro es algo, creo que es como una nueva forma de expresión. La videografía de YouTube en particular, Vimeo ahorita para los directores publicitarios, para directores de cortos y tal, tiene una relevancia como súper importante, en particular porque han creado esta herramienta, digamos, de los staff picks, ¿no? Claro. Que es un poquito como el nuevo estándar, es como si fuera el primer festival al que mandas tus videos, ¿no? Claro, claro, es un festival virtual. Que es que los de Vimeo te puedan poner en su página principal, ¿no? Que nada, ha cobrado como una fuerza para, creo que, generar una exposición un poco sin precedentes, ¿no? O sea, hay muchos directores que empiezan su carrera por todo lo alto porque Vimeo le da un staff pick, ¿no? Entonces, claro, ahora tiene una relevancia como súper fuerte, sí. Tal cual, bueno, sí. O sea, creo que, bueno, también tiene toda esta parte del modelo de negocio que quiere ser como una especie de Canva de video y también meterle los templates y de alguna manera democratizar el acceso a contenido de alta calidad a personas que no necesariamente tienen, no sé, los equipos o el talento, todo ese rollo. Que parte, creo, también de este flow de como que do it yourself. Que no sé qué tan de acuerdo estoy porque creo que, y dime qué opinas, hay un lado muy purista también de como que proteger las herramientas y que se queden con las personas que las pueden usar a su mayor expresión, ¿no? Yo siempre digo, un diseñador gráfico no es solamente una persona que sabe usar Illustrator, de la misma manera que un filmmaker no es una persona que puede como usar las plantillas de Vimeo y hacer una película, ¿no? Pero también, por otro lado, es como, ya, pero ¿cómo le dices a la tecnología para un toque? Porque yo quiero que mi talento siga siendo, ¿no?, reconocido o whatever, ¿no? O sea, hay algo a lo que respondo de eso, que es tipo el DIY. Siento que me costó un poco categorizar la diferencia entre Vimeo y YouTube. YouTube es un poquito más do it yourself, lo cual ha engendrado un talento como nuevo en filmmakers que hacen todo. Y eso es como bastante espectacular. Son gente que graba con su propia cámara, que edita, que hace el diseño de sonido y es un poquito más como un one-man show que Vimeo, que es un poquito más en ese sentido clásico de que son como videos hechos con producción, con más gente, ¿no? ¿Te parece amenazante para el resto de la industria? No, porque creo que al final de cuentas, como todo, al final lo que ya... Yo creo que hay cosas que no van a cambiar, ¿no? O sea, y simplemente es como una vertiente nueva y es una forma de expresión nueva y mientras más forma de expresión creo que mejor, ¿no? O sea, no siento que la movida y todo el desarrollo de los filmmakers de YouTube, en algún sentido sí, digamos, hay un overlap con la gente de Vimeo, pero yo siento que son como formas de expresión distintas, increíbles las dos, y que no necesariamente hay que pensar que
una va a predominar, ¿no? O sea... Perfecto, perfecto. Bueno, y hablando de este tema de los one-man shows, que creo que un poco caracteriza tanto al arte como al emprendimiento, lo hemos conversado bastantes veces, un poco que el foco de este talk show es tratar de corroborar de alguna manera la hipótesis que los proyectos creativos artísticos, bueno, en tu caso las películas, los cortos, la publicidad, tienen mucho de startupero, mucho de emprendimiento, mucho de meterse a crear, pero también meterse a crear una infraestructura alrededor de lo que creas. Entonces tú ves el entregable, en este caso, por ejemplo, hemos hecho un talk show, pero, o sea, si supieran todo lo que está pasando behind the scenes, es como chambaza, ¿no? En algún momento tú me comentaste que te hubiera gustado que te avisen con anticipación, que ser director de cine o estar en el medio iba a requerir también una fuerte cuota de emprendimiento, que las cosas no simplemente ocurren. ¿Me puedes contar un poquito sobre eso? Sí, creo que es algo a lo que yo llegué, es como una realización a la que yo llegué tarde, quizá por no haberlo estudiado, a pesar de haber estado muy rodeado de Ojo, producción. que hay gente que ha participado que llegó a la misma conclusión y también lo estudió. Ya. O sea que you're safe. Genial. Sí, o sea, a pesar de haber estado muy rodeado por producciones y sets y cosas desde pequeño, de alguna manera, bueno, no lo estudié. Y tenía esta idea en mi cabeza mientras estudiaba otra cosa que me iba a dedicar al cine y que de alguna manera el cine era solamente como el escribir tus guiones y pensar en tus imágenes y de ahí, bueno, por ahí coger tu cámara y tú grabar, ¿no? Algo, no sé, pero tenía pensado como que eran músculos distintos o casi que vocaciones distintas, ¿no? Como que había una vocación, si tú tenías una vocación artística, no necesariamente era una vocación por el emprender, digamos, el armar grupos, el tener que vender una idea a mucha gente para contratarlos y para hacer algo, ¿no? Como si fuese una pequeña startup, ¿no? Y bueno, quizá un poco tarde me di cuenta que en mi caso en particular creo que es el audiovisual que siempre requiere mucho. Hay obviamente cosas que se puede hacer uno mismo y que pueden salir muy bien, pero ya mientras vas como un poco que cambiando, digamos, a lo más, un poquito de nuevo, ¿no? Lo más clásico de cómo se hace el cine, requieres pues siempre un equipo grande, ¿no? Una empresita. Requieres una empresita para poder llevar a cabo tu pequeño comercial o tu video, tu corto, tu lo que sea, ¿no? Y me acuerdo que eso me desconcertó, porque fue como que yo esa vena como que no la tengo tan desarrollada, no me gusta, digamos, el llamar a gente para simplemente como que me gusta llamar a gente para conversar, pero no necesariamente para como congregarlos para que trabajen en algo, no sé, es algo que me costó ese lado de emprendimiento, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente me puse las pilas, ¿no? Y me di cuenta que había que hacerlo y que era muy parte de, que una cosa no puede existir sin la otra, ¿no? Mencionaste cuando estabas hablando de tu carrera en la universidad, dijiste la palabra o la frase mochilita de conocimiento. También hablaste de cómo al final dirigir tiene mucho de manejo interpersonal, de equipos. ¿De qué manera crees que esa mochilita de conocimiento te viene escribiendo hoy en día en el set, en las diferentes fases también del proceso, ¿no? Sí, o sea, creo que hay simplemente como una relación o una cercanía a ciertas ideas quizá complejas, de una cierta complejidad que a veces es difícil poder aterrizarlas en palabras, ¿no? y en escritura. Y siento que mi formación me ayudó mucho en eso, ¿no? A un poquito que poder tangibilizar lo difícil de manifestar, ¿no? Las ideas que están un poquito en los matices, en las sensaciones que son difíciles de escribir, ¿no? En ideas que no son blanco y negro, sino que están en el medio, ¿no? Y creo que Que mucho de la riqueza creativa viene justamente de todos los puntos medios entre ¿no? blanco y negro. De poder reconocer ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y en particular para el director no solamente reconocerlo, sino que también poder comunicarlo, porque tienes que poder comunicarlo a un cliente o a tu equipo o a, ¿no? Entonces, ese entrenamiento, digamos, con una cierta complejidad en las ideas, me ayudó mucho, creo ahora me ayuda muchísimo cuando para los comerciales tengo que aterrizar una idea, tengo que transmitir una idea para la agencia, para el cliente, para mi equipo. Sí, o sea, siento que esa cierta, no es que sea fácil, pero una cierta facilidad me ayuda mucho. Sí, como que siento que
sea, no sé, nunca he dirigido, pero digamos, trabajo con gente también de disciplinas que no son las mías, ¿no? Y lo único que literalmente hago es pedirle a otras personas que hagan cosas por mí, donde también hay cierta como manejo evidentemente interpersonal, pero también un respeto por lo técnico y por lo ajeno y por llamar las cosas por su nombre en el idioma que la otra persona conversa. No sé, con Dani misma como que ha sido todo un throwback a tipo estar en un espacio donde realmente queremos conversar de el tono versus el código. Y es como, wow, ¿qué tal throwback? Como que no me acuerdo la última vez que tuve la suerte de hablar de eso. Eh, digamos, eh, ¿cuál es la parte más rewarding y quizás la parte más retadora de toda esa como gestión humana de la empresita, ¿no? Eh, Eh, creo que lo más, bueno, lo que se me viene ahorita a la cabeza, ¿no? No, creo que tendría que pensarlo un poquito más, pero lo más rewarding creo que es, nada, es simplemente o sea, la idea de ver algo que empezó como un atisbo de algo muy abstracto, de una idea, ¿no? Y ver eso proyectado en el trabajo de un grupo de personas que se compran el pleito y que lo llevan a cabo contigo, ¿no? O sea, creo que eso es como súper rewarding. Este, el poder transmitirlo, el sentir que esa idea de alguna manera cobra vida en los talentos de los demás también y que cada uno va sumando y vas viendo cómo de nuevo, ¿no? Ese abstracto que tenías en la cabeza va tomando forma. A través de un viaje que es a veces desconcertante porque empieza a tomar forma a veces de maneras que no te lo pensabas y que luego te sorprende y que en mi caso creo por suerte siempre he tenido como mucha satisfacción mirando luego, ¿no? O sea, como esta sensación de mirar atrás todo el proceso y cómo lo intangible se volvió como material, ¿no? Que eso sí, me gusta mucho a través de un trabajo muy colaborador, ¿no? Que a la misma vez, mencionándote un poco mi respuesta pasada, lo colaborador también puede ser retador, ¿no? agotador, Es definitivamente. justamente lo que lo vuelve tan rewarding, ¿no? Que al final sientes que, yo siempre siento al final de cada producción o cada proyecto que como que se logró, ¿no? Se logró no solamente ser yo mismo, sino hacerlo junto con un grupo de gente. Y obviamente uno, por momentitos, cuando las ideas no están del todo formadas, cuando uno no tiene total confianza en sus ideas, que creo que es muy parte del proceso, es difícil, pues, vendérselas a personas, ¿no? Cuando tú no tienes una confianza absoluta en todo lo que haces, ¿no? Pero igual tienes que, Que de además alguna nadie manera... la tiene. Nadie la tiene, ¿no? Pero tienes que lograr convencer y plantar una semilla en otras personas y eso puede ser muy retador y, y eso, ¿no? O sea, como Tu proyecto más difícil. ambicioso a la fecha. Creo que los dos videoclips que he hecho, bueno, he hecho más, pero que los he hecho con las productoras con las que he trabajado, los otros los he hecho de manera un poquito más artesanal, más pequeña. El primero fue el que hice hace ya casi un par de años. Quisiera que no pase tanto tiempo porque me gusta y me gusta mostrarlo, pero Es lo máximo, sí. el de uno que trabajé con Renata Flores, que tuve la suerte absoluta de poder trabajar con Renata, que es un talento descomunal. La conocí haciendo una publicidad meses antes y nos llevamos muy bien, salió muy bonito y me llamó. Y tuve, nada, el reto gigantesco de hacer un videoclip para Renata, porque todos sus videoclips son muy pajas, ¿no? Y fue como, ok, yo sigo, ¿no? Me toca a mí. Entonces, nada, fue súper retador, fue lindo al final el proceso, trabajar con ella, trabajar una idea que partió, digamos, la semilla me la plantaron ellos de qué querían más o menos evocar, ¿no? Y ya yo lo desarrollé y juntamos un grupo de gente increíble, y fue uno de esos procesos que realmente como fueron muy bonitos, que conoces a gente increíble, haces relaciones que hasta Claro, el día de todo. hoy, quizá no he vuelto a trabajar con ellos, pero cuando me los encuentro es como hay un cariño enorme y nada, estuvimos todos como muy orgullosos del resultado. Y el otro proyecto quizá muy retador ha sido el último videoclip que he hecho con mi hermano,
que también fue un poco como a todo meter, ¿no? Y fue un proyecto como a gran escala, fue con una disquera de fuera. Y además tenía, digamos, la capa de estar trabajando con tu hermano, que, que la verdad es que trabajamos muy bien, tenemos una química como muy especial y una afinidad por las ideas y por la estética que creo que generó muy pocos obstáculos en el camino, pero igual el crear, digamos, y el tener la responsabilidad de hacer un trabajo para alguien tan cercano, obviamente se siente como una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces fue súper retador poder combatir un poquito todas las inseguridades que por un momento como que me apabullaban un poquito por temer un poquito el qué pasa si sale mal, ¿no? Entonces, Sí, es como que le agregas 5 capas de claro, le complejidad agrega, porque hasta al cierto punto proyecto. lo demás, digamos, puede o no salir bien o lo que sea, y obviamente tú quieres que salga bien, no es que quiero desmerecer que igual le metemos el 100%, pero hay algo, digamos, de la cercanía familiar que por supuesto pues te lo vuelve todo, lo vives mucho más A flor de piel. a flor de piel. Total. Al principio mencionaste que habías crecido en un hogar donde el cine y la música tenían una relevancia cotidiana, que de hecho personalmente me parece envidiable porque yo no la tuve. Y bastantes de los que han desfilado por esta sala tampoco la han tenido. Entonces me parece interesante doble-cliquear un poco ahí. ¿De qué manera se manifiesta esa relevancia cotidiana en tu casa, ¿no? O sea, ¿y cómo es que eso se desarrolló? Había siempre, digamos, en las conversaciones, ¿no? O sea, siempre había un diálogo vivíamos un diálogo constante con las películas que se estrenaban, eh, digamos, creo que el cine era quizá lo que primaba hasta cierto punto, la música también, por el lado de mi mamá, o sea, muchísimo de conversar de bandas, a ver videoclips, a un poquito también donde se juntaban esos dos artes. Eh, el teatro también, cuando yo era muy chibolo, mi mamá estuvo, digamos, cantó y actuó en un par de musicales. Y obras de teatro, lo cual también me permitió como a una tempranísima edad estar como rodeado de actores del mundo, digamos, del teatro, que también creo que fue increíblemente estimulante y lo recuerdo con como muchísimo cariño, ¿no? Ese momento. Pero sí, o sea, creo que básicamente era esta idea de estar en constante conversación con todo el contenido que se exhibía, ¿no? Claro. A nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Y eso creo que me ayudó a desarrollar como un punto de vista sobre ese tipo de cosas, ¿no? O sea, poder comentar sobre música, poder comentar sobre cine. Que es algo que además mantienes hasta ahorita. Sí, que me gusta muchísimo, ¿no? Y que alimenta un poquito esa pasión por el cine, por la música, el conversar sobre ello, el tener una opinión, ¿no? O sea, creo que eso de alguna manera, el lograr como exponer sobre tus gustos y por qué te gustó algo y qué pensaste y en qué te afectó y tal, eso se volvió como muy parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y creo que eso definitivamente ha sido increíblemente como influyente en. Sí, creo que también es no perderle el miedo, también sentir, o sea, viéndolo yo de lejos, es algo que ves que es posible porque siempre fue posible en tu infancia de alguna manera, ¿no? Y pudiste visitar estos espacios donde esas cosas pasaban y no era como, nunca lo consumiste solo como usuario, Sí. ¿no? Sí y no, porque había algo también interesante que sucedía en la sensación de que, o sea, a mí me costó mucho, creo, decir que me quería dedicar al cine, aceptar que por ahí iba, porque le tenía mucho respeto al ser mi papá director de cine y yo tenerlo de alguna manera como muy. Sentía que los directores, a pesar de ser mi papá y ver, digamos, que un director de películas de una cierta importancia, digamos, era de carne y hueso, era mi papá, igual yo sentía que estaba reservado para como cierta clase de gente, ¿no? A la que de alguna manera yo no sentía que yo estaba hecho de eso, ¿no? Como que yo no estaba hecho de esa madera, ¿no? Entonces creo que funcionó de las dos maneras, ¿no? O sea, por un lado me acercó mucho y por otro lado también parte de la demora, creo, mía, tiene que ver con un tema, eso, también de sentir como que era algo que hacían mis papás, que hacía mi mamá, que hacía mi papá, pero No, como que que tú yo no.
yo no, ¿no? Claro. Sí, y hay algo, o sea, hay algo interesante, creo, de esa cercanía y de sentir un poquito que como que te corresponde o no te corresponde, ¿no? Meterte en lo que de alguna manera también te ha afectado tanto, de una manera tan bonita. No sé, a mí de alguna manera me hizo tomar una cierta distancia en vez de hacerme sentir como que yo puedo, ¿no? Sí. Me costó un poquito llegar a eso. Hasta que se volvió como inevitable, ¿no? Claro. Que como que tenía Te que salía al menos- por los poros. tenía que intentarlo al menos, ¿no? Y creo que por eso es como hasta casi que gracioso que tuve que pasar por toda una cosa como filosófica, ¿no? Existencial, Literal. para poder decir como que, ¿sabes qué? Voy a intentarlo, ¿no? ¿Y ahora cómo te sientes? Bien, bien. O sea, ¿Qué le diría, creo que- qué crees que le diría el chibolo que subía fotos a Flickr al Mateo de hoy? No sé qué me diría. O viceversa, si O quieres. viceversa. No sé, o sea, creo que al final como que la confianza en uno mismo también es algo, no quiero hablar como que ya ese tema está resuelto, porque creo que cada proyecto nuevo y cada reto siempre genera como una crisis existencial nueva, ¿no? Y es todo un reto. Pero nada, es poquito creo que es como confiar en el proceso, ¿no? O sea, creo que lo que sí he aprendido y desaprendo cada vez que hay un nuevo proyecto, pero lo vuelvo a aprender cada vez que concluye como una experiencia de estas, es que mientras vas poniendo cada ladrillo se va abriendo el camino, ¿no? Y vas aprendiendo cosas nuevas y vas inspirándote de diferentes maneras y que la idea de que tú ya sabes cómo van a salir las cosas es absolutamente Sí, equivocada, sí. ¿no? Y que simplemente haciendo cambias totalmente el horizonte de posibilidades, ¿no? Y cada vez se va como, vas encontrando un poquito un camino, ¿no? Quizás nunca encuentras exactamente dónde quieres ir, pero al menos llegaste a algo que podía ser una conclusión. Y creo que eso de chibolo y hasta el día de hoy, hasta hace 3 años y tal, siempre le he tenido como mucho miedo a la sensación de, no estoy listo, todavía me falta leer más sobre cine, me faltan los años de carrera, de estudios que no hice, me falta, ¿no? Entonces creo que siempre, como muchos, pero en particular tiendo a eso y por eso también es tan como bonito cuando simplemente logras quebrar ese estar atracado y vas viendo que se va abriendo el camino de a poquitos, ¿no? Y que, Sí, creo que logramos todos, en el hacer logramos por fin salir de nuestra cabeza, ¿no? Sí. Creo que la cabeza, la misma que nos lleva a toda esta mochilita de conocimiento, a este bagaje de información, a las referencias, eventualmente como que también te juega mala pasada, te provoca apagarla y decir, ¿sabes qué? Hoy día voy a ejecutar y ya después vemos, ¿no? Sí. Que a veces sí, pues no puedes siempre estar pensando y haciendo a la misma vez porque terminas frito. Sí. Creo que me relaciono mucho y también lo relaciono mucho a lo que hemos estado conversando con todos aquí, ¿no? Todos en el hacer se han ido descubriendo, no tanto, quizás no tanto en el pensar, aunque creo que igual todos somos infinitamente pensantes, ¿no? Y por eso queremos también como verbalizar todo lo que sentimos todo el día. Definitivamente. ¿Hay algo más que quieras compartir con los televidentes? Por mi lado, creo que solo agradecerte. Bueno, vamos a tener nuestro clásico final que no sabemos nunca si realmente estaba...